Bueno, amable oyente, dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y a ti te daré la llave del reino de los cielos. ¿Usted se ha puesto a considerar cuáles son las llaves que le dio Jesucristo a Pedro? ¿Sabe qué Jesucristo dijo? Le dijo a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Él le dijo que se la daba, ¿por qué? Estábamos leyendo al principio que Jesucristo le dijo a los apóstoles, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Los apóstoles comenzaron a hablar uno por uno y unos decían, pues las personas dicen, hay gentes que dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías y otros dicen que tú eres Jeremías o cualquiera o alguno de los profetas. Y Jesucristo les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y dice la Biblia que respondiendo Simón Pedro le dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Bienaventurado eres, Pedro, porque esto, lo que tú acabas de decir, no te lo reveló ni carne ni sangre, o sea, no te lo reveló ningún ser humano, sino mi Padre que está en los cielos. Y como a ti se te fue revelado, como de todos a usted fue el único que le fue revelado esto, entonces te voy a dar, le dice el Señor, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Óigalo bien. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y yo le pregunto esta mañana a usted, amable oyente y mi hermano, ¿usted sabe por qué Jesús le dijo, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos? ¿Cuáles son esas llaves? ¿Sabe que es muy importante descubrir estas llaves y ver dónde y cuándo las usó Pedro? Ahora, ¿para qué sirven las llaves? ¿Qué función tiene o desempeñan las llaves? Cualquiera sabe, ¿no? Usted sabe que las llaves sirven para abrir puertas, para así poder entrar en cualquier lugar. Teniendo las llaves apropiadas, uno tiene acceso al lugar de donde son esas llaves. Por esto es de mucha importancia saber que las llaves que hablaba el Señor Jesús, que se refería al Señor Jesús, porque las llamó, el mismo Jesús las llamó las llaves del reino de los cielos. O sea, en otras palabras, Jesús estaba hablando de aquello con los que las personas tienen entrada o acceso al reino de los cielos. Es con lo que abrimos, en otras palabras, las puertas del cielo. ¿Sabe que Jesús no le dio a Pedro una llave metálica? Las llaves que habla la Biblia no son unas llaves metálicas de madera o de algún otro material. Jesucristo estaba hablando en forma simbólica, hablando de aquellas cosas con las cuales obtenemos la entrada al reino de los cielos. O sea, estamos hablando sobre lo que necesitamos para la salvación. Porque muchos, lamentablemente, muchos piensan que Dios los creó, que Dios nos hizo para que fumáramos, tomáramos, bailáramos, nos divirtiéramos en este mundo. No. Si todo eso antes nos aleja de Dios, la Biblia dice, no améis las cosas del mundo, porque el que ama al mundo no puede amar a Dios. Dios nos hizo para que lo amemos. Dios nos creó para que lo adoremos, para que lo exaltemos, para que le demos la honra y la gloria, para que vivamos para Él. Pero el ser humano se ha alejado de Dios. El ser humano piensa que Dios nos creó para divertirnos en la vida aquí con los placeres, con las cosas malas que nosotros mismos, el ser humano, ha creado o Satanás ha inventado
Porque acuérdense que la Biblia dice que Satanás le dijo a Jesús: le doy todos los placeres del mundo, le doy todo lo que sus ojos ven si usted se postra ante mí. Y Jesús le dijo: escrito está, solamente a tu Dios adorarás y a Él servirás. Y esto que le estaba ofreciendo a Jesús, se lo ha ofrecido a la humanidad. Y muchos se han enamorado de los placeres de la vida y le han dado la espalda a Dios. Por eso el evangelio se predica todos los días a través de esta radio, de Radio Luna, a través de un tratado de puerta en puerta en las iglesias. Predicamos la palabra de Dios para que la gente se concientice que hay alguien que los quiere perdonar, que hay alguien interesado en extenderle la mano y levantarlo, darle la salvación del alma. Esa es la razón por la cual esta mañana le estoy presentando las llaves, no una llave, aquí dice las llaves, porque el Señor Jesús le dijo a Pedro: a ti te daré las llaves. Óigalo bien, las llaves. Es de mucha importancia fijarnos en lo que Jesús le dijo a Pedro, que le daba las llaves. O sea, cuando dice la llave está hablando plural, no singular. No le dijo la llave, sino que se refirió o más de una llave, a varias llaves. Por lo tanto, al hablar de las llaves en plural, da a entender que se trata de dos o más. Usted preguntará: ¿cuántas llaves son? Pues si observamos la vida de Pedro, y según estos versículos veremos cuántas son las llaves y cuándo las usó. Oiga, cuántas son las llaves y cuándo usó Pedro las llaves, porque le dijo: y a ti te daré. No está diciendo que se las voy a dar, tome las llaves, no, y a ti te daré. Está hablando de un futuro que le iba a dar las llaves. Por eso hay que notar también que el Señor Jesús no le dio las llaves a Pedro en ese momento, sino que solo se las prometió en un futuro. Le dijo: a ti te daré. Por lo tanto, es en vano buscar este pasaje en los versículos que leímos allí en Mateo capítulo 16. Usted va a encontrar ahí que en ese momento no le dio las llaves, sino que se las iba a dar más adelante, porque allí no se menciona esos versículos. Entonces se las dio para un futuro. ¿Cuándo pues le dio Jesús entonces esas llaves a Pedro? ¿Y cuándo fue ese futuro? Pues según la Biblia, cuando Pedro abrió Pedro la entrada al reino de los cielos. ¿Cuándo abrió Pedro la entrada al reino de los cielos? Quiero decirle, amable oyente y mi hermano, fue en el día del Pentecostés. Cuando Pedro recibió esa llave y las usó por primera vez, cuando le preguntaron a él, que dice la Biblia, que porque el Señor le dijo: vayan, ayer estuvimos hablando y predicando sobre la unicidad, sobre el nombre de Jesucristo, sobre el bautismo en el nombre de Jesucristo, porque Él les dijo allí en Mateo 28:19, y vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ellos iban a ser así como Jesús les dijo, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero Jesús, conociendo sus vidas, sus pensamientos, Él les dijo: pero antes de que ustedes vayan a predicar la palabra de Dios, a llevarle estas llaves a las personas, ustedes vayan allá al aposento alto, porque ya no voy a andar con ustedes, voy a vivir dentro de ustedes. Ya no me van a ver, pero me van a sentir. Yo voy a vivir dentro de ustedes y yo los voy a guiar a todo conocimiento y a toda verdad, y yo voy a hablar por ustedes.
Y así fue, dice que en el día del Pentecostés, cuando estaban allá todos juntos, unánimes, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ya vino Jesús, no en cuerpo, sino en espíritu, el mismo Padre, el mismo Espíritu Santo. Porque acuérdese, amable oyente, que Dios es un solo Dios. La Biblia dice que Dios se manifestó en carne. Dios, siendo Padre Jehová, siendo Espíritu, se hizo humano. Usted conoce la historia de la Virgen María. Dios se hizo, siendo Padre, se hizo Hijo. Y allí en el aposento alto, Él viene en el Espíritu y entra en la vida de cada uno. Y cuando Él comienza, dice que Pedro se paró y comenzó a predicarle a las multitudes, porque habían casi 3,000 personas en ese lugar, oyendo a esos evangélicos, oyendo a los apóstoles cómo adoraban y exaltaban el nombre de Jesús. Y ellos, por la curiosidad, dice la Biblia, que se fueron a asomarse allá en el aposento alto y se asomaban quizás por la ventana, por la puerta, no sé, pero se asomaban. Dice la Biblia que había casi 3,000 personas y ellos comenzaron a reírse, a burlarse y a decir: esta gente está llena de mosto, en otras palabras, están borrachos. Y es allí cuando Pedro se coloca en pie y les dice: no, Señor, nosotros no estamos borrachos como ustedes suponen. No, Señor, a ese Cristo, esto que le estoy diciendo está en todo el libro, en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Y él dice: nosotros no estamos borrachos. A ese Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y comenzó a hablarles de Jesucristo, comenzó a hablar de la palabra de Dios, a predicarla. Y esa palabra iba con tanta unción, amable oyente y mi hermano, con tanto poder, que dice que sus corazones fueron quebrantados. Esa palabra penetró a sus corazones eran como hojas secas que ardían ahora oyendo la palabra de Dios. Y es allí cuando ellos le dicen a Pedro: varones hermanos, ¿qué haremos? Y fue Pedro el que le señaló a la multitud lo que debían de hacer al recibir el Espíritu Santo. Mire que Pedro recibió la iluminación en esos momentos de parte de Dios, de lo que se necesitaría para poder entrar en el reino de los cielos. O sea, lo que estamos hablando, las llaves. Varones hermanos, ¿qué haremos? Fue en ese día del Pentecostés cuando Pedro, bajo la inspiración del Espíritu Santo, declaró y les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Usted lo puede leer allí en el libro de los Hechos, el capítulo 2, el versículo 38. ¿Sabe que allí están los 3 pasos? Esas son las llaves del reino de los cielos. Son 3 llaves. Nos preguntábamos ahora cuántas llaves, porque Jesús le dijo: y a ti te daré, para un futuro te daré, no le dijo ya te daré las llaves, no le dijo las llaves, sino las llaves. Entonces, ¿cuándo se las dio? En el día del Pentecostés. ¿Cuántas? 3 llaves le dio. ¿Cuáles son las 3 llaves? Pues la primera llave se llama arrepentimiento, arrepentidos. La segunda llave se llama bautismo. Bautícese, cuando les dijo a cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y la tercera llave, recibir el don del Espíritu Santo. Por esto fue que a Pedro le tocó predicar ese día allí a la iglesia. Por esto fue que también le tocó introducir, presentar las llaves a los samaritanos. Porque es que allí dice la Biblia que habían personas de todas partes, y allí estaban los samaritanos. Habían gentiles. Y note bien que en los 3 casos usaron las mismas llaves. A Pedro le correspondió señalarle a toda esa multitud la forma que se obtiene la entrada al reino de los cielos. O sea, a los judíos, a los samaritanos
y a los gentiles. Por eso la Biblia dice, por allá en Hechos, el capítulo 8, los versículos del 14 al 16, cuando dice que Felipe descendió a Samaria y hubo un gran avivamiento, sanidades, hubieron milagros, señales, y la gente creía, dice la Biblia, en el Señor, y eran, dice la Biblia, bautizados en el nombre de Jesús, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino en el nombre de Jesús. Usted lo puede leer en Hechos, en el libro de Hechos 8. Pero no se derramaba sobre ellos, dice la Biblia, el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque era necesario, óigalo bien, que llegara Pedro con las llaves para que se pudiera completar el proceso de la salvación. ¿Sabe que allí en la vida de esos samaritanos necesitaban oír a Pedro que trajeran las otras llaves? Era necesario que llegara el que Jesús había señalado como el encargado de presentar esas llaves por primera vez a los diferentes grupos o clases de personas que habían en ese día. Por eso al llegar Pedro y Juan les imponían, dice la Biblia, les imponían las manos y dice que recibían el Espíritu Santo, ahí estamos hablando de la tercera llave. Por eso también allá en Hechos capítulo 10, el versículo 48, cuando el ángel le habló a Cornelio, no olvide que Cornelio era un gentil, le dijo que llamara a Pedro para que le dijera lo que tenía que hacer, y cuando dice la Biblia que llegó Pedro, cayó sobre ellos el Espíritu Santo y él mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Así que al presentarle las llaves, o sea, introducir al uso de ellas las llaves a estos tres diferentes grupos. ¿A cuáles grupos? No olvide, a los judíos, a los samaritanos y a los gentiles. Pedro cumplió con el deseo y mandato del Señor Jesucristo. Esas llaves no eran para el uso exclusivo de Pedro, sino que a Pedro le tocaba ser el primero en usarlas y presentarlas. Una vez más, que él había hecho eso, quedaba, sí podemos decirlo así, a disposición de todo el que las quisiera usar para entrar al reino de los cielos. Oiga, para todo aquel, porque la Biblia dice, para todo aquel que el Señor llamare. Y sabe, amable oyente, que para usted el Señor Jesús esta mañana también lo está llamando. Para todo aquel que el Señor Jesús llamare. ¿Cuántas veces le ha hablado el Señor Jesús a usted? ¿Cuántas veces ha oído usted la palabra de Dios? ¿Cuántas veces usted ha sido indiferente? Le han presentado esas llaves, le han dicho, usted no es feliz si usted no tiene a Dios en su hogar, si usted no tiene a Dios en su vida, no hay paz en su hogar, no hay felicidad. Usted necesita, para ser feliz, necesita la paz de Dios, que Dios sane sus dolencias, que Dios transforme sus pensamientos, sus vidas. Usted necesita caminar por ese camino, porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero la Biblia dice son caminos de perdición que llevan a la muerte. El joven escoge el camino de la droga, de la prostitución, del alcoholismo, caminos que llevan a la desgracia. Pero Jesucristo extiende su mano y le dice a la raza humana, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el camino. Él le ha hablado a usted de muchas maneras, porque Él quiere la salvación de su alma. Todos los seres humanos que están dentro de uno de estos tres grupos, los samaritanos, los judíos y los gentiles, nosotros estamos allí en los gentiles. Porque cuando la Biblia dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, estaba hablando del pueblo de Israel. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hablaba del pueblo de Israel porque se habían perdido, se habían alejado.
el pueblo de Israel de la presencia de Dios. Por eso nosotros también fuimos injertados allí en el olivo. Y ahora hay bendiciones para nosotros. ¿Sabe que las bendiciones para nosotros, mi hermano y hermana, son espirituales? Las bendiciones para el pueblo de Israel son materiales. Por eso usted lo ve que ellos progresan. Y por eso todos los seres humanos están dentro de este grupo de los gentiles. Por lo tanto, las llaves hoy las podemos usar, usted las puede usar. Si tú quieres entrar al reino de los cielos, tienes que usar estas mismas llaves. No basta usar una llave, hay que usar las 3 llaves para poder tener garantizada la entrada al reino de los cielos. Es como una puerta con 3 cerraduras diferentes. No puedes entrar usando solo una llave, sino que tendrías que usar las 3 para abrirla. ¿Has hecho uso usted alguna vez de estas 3 llaves? Sabe que hay muchos que se han arrepentido, se han bautizado, pero necesitan la 3ª llave, ser llenos del Espíritu Santo. Hay que hacer, para poder entrar al reino de los cielos, no olvide, ¿cuáles son las llaves, amable oyente? Yo le hago esta pregunta esta mañana a usted, amigo que está allá. ¿Cuáles son las llaves? ¿Se las aprendió? No olvide el arrepentimiento, bautismo y recibir el don del Espíritu Santo. Cuando usted y yo nos arrepentimos, reconocemos nuestros errores, reconocemos nuestras fallas y le decimos a Dios con un corazón contrito y humillado, Dios te perdona, Dios nos perdona. Y cuando hay sinceridad allí en el corazón, cuando le decimos a Dios, perdóneme, ayúdeme, mire cómo sufro, mire todo me sale, todo va de mal en peor, ayúdame, perdona mis pecados, quiero ser feliz. Tú en ese momento vas a sentir un cambio grande, porque por la fe y en el nombre de Jesús, Dios en esos momentos, la Biblia dice en el Salmo 51, 17, que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Dios no lo desprecia y es allí donde Dios perdona tus pecados y vas a sentir un gozo, vas a sentir una paz, vas a sentir una transformación en tu vida y a los días empiezas a enamorarte de Dios. A partir de ese momento empiezas a enamorarte de Dios y ahora tienes que comprometerte con Dios y es allí cuando haces un pacto con Dios, un compromiso con Dios y te haces bautizar en el nombre de Jesús. No olvide que Jesús es Dios. No olvide que en Jesús está toda la plenitud, está el Padre, es el mismo Padre, es el mismo Hijo y es el mismo Espíritu Santo. En Él está corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y cuando tú te bautizas en el nombre de Jesús vas a sentir más gozo, más paz, una felicidad grande y empieza Dios a ayudarte, a darte la fuerza. Él dice que da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene nada. Y es allí cuando tú necesitas que Dios entre allí en tu corazón y en tu vida. Necesitas recibir ese don del poder de Dios, de la unción, el don del Espíritu Santo. Y si tú comienzas a andar conforme a la voluntad de Dios, lo más pronto posible, puede ser ese día, a los días, no sé, Dios va a entrar en tu vida, porque acuérdate que tú eres el autor y escritor de tu propia vida. Tú tienes que empezar a orar, leyendo la Biblia, amando, cambiando tu manera de pensar. Y cuando cambia tu manera de pensar, va a cambiar tu manera de ser, va a cambiar tu manera de vivir. Y todo va mejorando como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. Y vas a ser lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, que es la 3ª llave, todas estas 3 llaves, tú las necesitas para la salvación. Porque no todo termina allí. Cuando te has arrepentido, te bautizaste en el nombre de Jesucristo y fuiste lleno del Espíritu Santo, empiezas a vivir una vida agradable a Dios, una vida de santidad. Ya no sientes el deseo de mentir, ya no sientes el deseo de hacer esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque ya tú no sientes el deseo de ir al cine, porque de allá te sacó Dios.
Ya tú no necesitas de estar tomando, haciendo esto y esto, una cantidad de cosas. Por eso el Señor dijo, no améis las cosas que están allí en el mundo, porque el que ama al mundo no puede entrar al reino de los cielos. Ya tú, joven, ya no necesitas entrar al cine, porque es que de allá te sacó Él. Ya tú empiezas a vestir bien como debes de vestir. Ya tú no vistes así todo a lo loco, no. Ya Dios comienza a cambiar tu manera de vestir, tu manera de hablar, tu manera de ser. Todo cambia, Dios, hay una transformación en tu vida. ¿Por qué? Porque estás andando conforme a la voluntad de Dios, no conforme a tus pensamientos, sino conforme a la voluntad de Dios. Y eso te comienzas a acercar al reino de los cielos. Y cuando Dios venga en un abrir y cerrar de ojos, los que están listos, los que están preparados, nos iremos con Él. Así que no olvide, no solamente a los 3 grupos. Por eso allá en Hechos 2:5 dice que todas las naciones, Hechos 2:5, Dios no hace acepción de personas. Toda la raza humana necesita esas 3 llaves. Y esa es la razón, amable oyente, por la cual estamos dentro de ese grupo. Para usted y para mí, la salvación por la fe, somos salvos, somos libres, somos hechos. Allí en el libro de Hechos, capítulo 2, usted puede ver que Pedro utilizó esas llaves y predicó esa palabra de Dios. Y esa es la razón por la cual nosotros seguimos predicando la palabra de Dios. Así que, amable oyente, primero, Hechos 2:38, les habló a los judíos. Allí en Hechos capítulo 8 del 14 al 17 era para los samaritanos. Y en Hechos capítulo 10, el versículo 44, era para los gentiles. ¿Sabe que el arrepentimiento habla de muerte? El bautismo en el nombre de Jesucristo habla de sepultura, y el Espíritu Santo habla de una resurrección. Ya nos levantamos y ahora vamos a vivir para Dios. Amable oyente, una vez más Dios ha hablado a tu vida, a nuestras vidas, a nuestros corazones, porque la Biblia dice que su palabra es espada de doble filo. Habla para ti, pero también va para mí, para usted, mi hermano y mi hermana. Así que no perdamos esta llave. Si tú ya te arrepentiste, te bautizaste y no has sido lleno del Espíritu Santo, ¿qué esperas? ¿Cómo recibieron el Espíritu Santo los apóstoles allí en el aposento alto? Estaban todos juntos, unánimes, estaban todos adorando a Dios, exaltándolo. Eso quiere decir que la manera para adorar a Dios, para ser lleno del Espíritu Santo, es adorarlo a Él por lo que Él es, por lo que nos ha hecho, pero especialmente por lo que Él es. Por Él es grande, Él es poderoso, Él es hermoso, Él es bello, Él es digno de todo aplauso, de toda alabanza. No le aplauda cuando las hermanas, los hermanos cantan un especial. No guarde esos aplausos solo para Dios. No le aplauda al hombre, solo para Dios. Él es digno, Él es el Todopoderoso. Por eso le decía, Jesucristo no vino para eliminar el sufrimiento, sino para llenarlo con su presencia. Él quiere cambiar tu vida y transformar tu vida esta mañana. Voy a orar en el nombre de Jesús por una persona que este mensaje de parte de Dios haya sido de bendición para esa persona. Señor Jesús, Padre eterno, Padre celestial, esta mañana invoco tu nombre, Dios, con poder, con autoridad, con la autoridad que usted nos ha dado a cada uno de nosotros. Invoco tu nombre sobre la vida, Dios, de cada amigo, Dios. Pon tu mano sobre ellos, Señor. Y yo sé que usted sana, que usted vino a sanar, a suplir toda necesidad también. Pero usted, más que sanar y dar empleo y suplir toda necesidad, usted vino para dar vida y vida en abundancia. Usted vino para dar la salvación. Sea usted perdonado
perdonando pecados. Aquella persona que está derramando su corazón ante ti. Tu palabra dice que tú no desprecies un corazón contrito y humillado. Sea usted levantando a este joven, levantando a esta persona, perdonando sus pecados por ahí derecho. Señor, sana sus dolencias y sus enfermedades. Las almas son tuyas, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret hay libertad esta mañana, hay sanidad y hay victoria en el nombre del Señor.